Iglesia, ¿cómo están? Bendiciones. Para mí es un grato de poder compartir esta palabra con ustedes, sabiendo que nuestro Señor es bueno y fiel y en todo momento. Y en nuestra iglesia no es la excepción, que viene ministrando nuestra vida y dándonos una palabra cada día. Yo creo que uno es mejor que otro. ¿Por qué eso? Porque Dios quiere que podamos crecer y avanzar en espíritu y en verdad. Y el domingo pasado hemos recibido una palabra tan preciosa que se tituló, por ejemplo, Secreto del Reino. Y nos habló mucho, por ejemplo, del arrepentimiento y del señorío de Jesús en nuestra vida. Y también yo, recibiendo esa palabra y ministrando y dejando que el Espíritu obre en mi vida, también he recibido una palabra para que pueda compartir con ustedes en esta mañana. Como bien decía el pastor, se titula Reconciliado con Dios, un camino hacia el Padre. Y teniendo nosotros ya al Señor Jesús en nuestra vida, como señorío y reino de nuestra vida, no termina solamente ahí, es un principio, empezamos. ¿Por qué? Porque de ahí empezamos a caminar hacia el Padre. Jesús viene a traer a nosotros esa reconciliación con el Padre. ¿Por qué? Porque un día, como dice su palabra, vamos a estar todos cara a cara delante de Dios Padre, a tener en cuenta. Y también cuando estamos acá, Jesús nos prepara para que podamos tener una vida eterna delante de Dios Padre. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque de eso consiste el amor de Dios sobre nuestra vida. Y no tengo duda que Dios viene obrando poderosamente sobre nuestra iglesia, sobre nuestra congregación, sobre cada vida, sobre cada hermano. Y yo veo, por ejemplo, cuando van terminando el culto, cómo nos ministra el Espíritu Santo a cada hermano, a cada familia. Veo corazones, veo almas contrictados por el Espíritu Santo de Dios, transformando, renovando, dando esa vida nueva. Entonces, ¿cómo no podemos crecer y avanzar en Dios, viendo esa sobrenatural y milagro de parte de Dios sobre nuestra vida y sobre cada familia? Entonces el Espíritu Santo me ministró sobre esta palabra para que podamos también avanzar un poco, siguiendo esa misma línea que venimos recibiendo este domingo. Y me ministró sobre esta palabra, reconciliado. Y usted sabe el significado de reconciliar. Consiste, por ejemplo, en dos partes. Que uno está dividido o enojado en una relación de pareja, que a veces hay rotura, hay enojo y separaciones. Y a veces en una relación, por ejemplo, para que podamos tener un ejemplo más claro, en un matrimonio, está por intermedio a veces el hijo. Dice el papá, decile a tu mamá tal cosa. O por ahí, por aquel lado le contesta la mamá, decile a tu papá tal cosa. Entonces siempre tiene que haber o va a haber un intermediario para que pueda haber una reconciliación. Y de esa forma también para nuestra vida, de parte de Dios para con nosotros. ¿Y quién es el reconciliador, el mediador en nuestra vida? Jesús. Jesús es el reconciliador que entre Dios y hombre. Y eso es bueno porque no termina solamente ahí, porque nosotros, desde el momento que tenemos a Jesús en nuestra vida y siendo el rey en nuestra vida, es un proceso, y ese proceso va a ir siempre caminando hacia el Padre, porque antes nosotros no teníamos esa libre entrada a la presencia de Dios Padre. Si bien en los Antiguos Testamentos hacían, por ejemplo, el sacrificio de animales a través de la sangre del animal, rociaban el altar y demás para el pueblo, para tener un sacrificio y de esa forma tener un perdón de parte de Dios. Pero Dios siempre tiene un plan perfecto para nosotros y para nuestra vida. Y ese plan perfecto es nuestro Señor Jesús en nuestra vida. Y el Señor Jesús, a través de su gran amor y misericordia sobre nuestra vida, hace esa conciliación con el Padre, Dios Padre. Y a veces, hablando yo, por ejemplo, con amigos, compañeros de trabajo, tiene este concepto un poco fuerte y malo. Dios es malo. ¿Por qué hay tantas violencias? ¿Por qué hay a veces tanta necesidad o tanta hambre en esta vida, en este mundo? Y claro, y eso es todo cierto. Pero si pensamos un poquito, ¿por qué eso sucede? Porque nosotros humanamente somos malos. Y cuando haya o sucede esas cosas, hay una consecuencia de nuestro acto y de nuestra
desobediencia a lo que estamos atravesando o pasando. Pero para eso vino Jesús, para que esa pecaminosidad de nuestra vida y reconciliación con Dios pueda producir a través de su gran amor y misericordia. Y por ejemplo, yo encontré una declaración bíblica que le quiero compartir, una definición bíblica acerca de que habla de reconciliación. La reconciliación es el proceso de rescatar al hombre de su estado pecaminoso y de la oscuridad espiritual y de restaurar un estado de armonía y unión con Dios. Y esta definición es tan claro porque eso es lo que a nosotros nos importa. De que anteriormente teníamos y tenemos esa división separada de parte de Dios. Y la reconciliación que hoy en día tenemos es de parte del Señor a través de su amor. Y ese amor mismo lo prepara Dios para con nosotros a través del plan perfecto, a través de nuestro Señor Jesús. Y el domingo pasado también nos había hablado de señorío, de reinado, y el pueblo de Dios quería un rey, de hecho demandó y tuvo un rey. Pero hay un rey, o hubo un rey en Israel, es un rey bueno, poderoso, y también tuvo sus consecuencias, su alto y bajo. Recién nos compartió y habló del rey David, el pastor. Y a mí siempre me gusta el rey David. De hecho, soy un seguidor y medito mucho de los salmos, porque el salmo de David, y también ha escrito otros grandes hombres, es muy importante. ¿Por qué? Porque los salmos nos enseñan a que podamos crecer y ser fortalecidos en espíritu y en verdad. Porque son grandes hombres de Dios, han pasado situaciones y circunstancias cotidianas de la vida, pero nunca ha dejado de creer en Dios. Entonces, me ministró un poco acerca de esta palabra de David, cómo reconoció y cómo colocó a Jesús en su corazón, siendo el rey. Claramente es un poco a veces confuso para entender, pero acompáñame a la palabra para que podamos entender. En el Salmo 110, del verso 1, David describe esta palabra. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El domingo pasado nos había hablado del arrepentimiento, del señorío, del reino, y en este pasaje yo me preguntaba, ¿cómo David menciona esta palabra? O sea, escribe este salmo sabiendo que él no lo vio a Jesús, sabiendo que él no reconoció, no lo ha visto en ningún momento. Entonces, este pasaje después un poquito más para que vamos a entender, el mismo Jesús menciona en los evangelios. Y eso es tan importante. ¿Por qué? Porque a nosotros nos consiste y no nos importa el Espíritu Santo de Dios para que nos pueda avanzar y crecer. Y claramente acá David reconoce primeramente al Dios Padre, pero él siendo rey también reconoce en espíritu el señorío de Jesús en su vida. No solamente siendo el rey no se creyó, al contrario. Entonces la revelación que tuvo es de parte del Espíritu Santo para que él pueda colocar siempre en su vida y en nuestra vida que nosotros solamente tenemos libertad de entrar delante de Dios Padre a través del señorío y reinado de Jesús en nuestra vida. Y eso es lo que prepara y va a preparar siempre nuestro camino. Pero usted me pregunta y me dice, pero yo ya tengo a Jesús en mi corazón, yo ya estoy siguiendo. Sí, ¿sabe qué pasa? A veces nos comportamos como el hijo pródigo. ¿Y cómo? El hijo pródigo estuvo en la casa del padre, pero un momento dijo, Padre, dame todo lo que a mí que me corresponda y voy a hacer la mía. Y a veces también a nosotros nos pasa eso. Estando en la iglesia queremos hacer un poco de mitad acá y un poco acá. Pero eso no tiene que ser así. Pero ¿qué pasa? Dios permite en su gran amor y misericordia. ¿Para qué? Para que podamos aprender ese proceso de la vida en cómo estamos. Y a veces nos perdemos. Y hay algunos que, como bien dice su palabra, vuelven sí. Y eso es lo importante, que tenemos que tratar de volvernos en sí, volvernos al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre nos está esperando siempre con los brazos abiertos. Le decía que muchas personas hoy en día tienen este concepto malo de Dios.
Y Dios no es malo. Ningún momento. Dios es bueno, Dios es poder, Dios es autoridad, Dios es reconciliación para nosotros. Pero ¿qué pasa? Pasa que Dios es amor, pero hay una cosa que hoy quiero que pueda entender. Dios es justo, justo. Y la justicia de Dios no es como nosotros. La justicia de Dios es una balanza que pesa cabal. Nunca pesa para acá ni para... Por eso Dios es justo, pero si Dios obra, a nosotros nos termina. Entonces, el que está obrando y reconciliando nuestra vida siempre para con Dios, el que está sentado a la diestra de Dios Padre, tal cual como reconoció el rey David. Mi Señor está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por mí y por nosotros, por todo lo que estamos. Porque nosotros no tenemos esa oportunidad y libertad de entrar libre al señorío de Dios Padre. Pero a través de Jesús sí, y eso es lo gran hermoso que siempre Dios prepara para con sus hijos y con nosotros. Pero a veces nos comportamos, decía, como el hijo pródigo, nos ponemos un poco rebeldes, nos ponemos un poco desobedientes, y eso tiene una consecuencia. Y eso por ahí es lo que el mundo no entiende. Empieza a decir, a mí no me sale nada, Dios no sé por qué no me bendice, Dios no sé por qué no me regala, y no. ¿Por qué? Porque las consecuencias que a veces atravesamos o llegan a nuestra vida son actos de nuestra forma y manera de a veces obrar mal. Pero Dios no es malo. Dios siempre es bueno porque Dios nunca va a ir en contra de su palabra, así como dijo tal cual a Moisés. Y cuando yo vaya a decir o hablar a tu pueblo que usted me ha enviado para hablar y decir, ¿quién es Dios? Y dígales simplemente, yo soy. Y en una oportunidad, esto nunca me olvido, que el pastor nos enseña y nos explica en esta definición, ¿quién es yo soy? Un presente continuo, que nunca va a dejar de ser Dios, Él, a pesar de lo que nosotros somos o cómo estamos. Y esto lo puede entender claramente más preciso un papá o los padres de familia. Siendo papá, nunca va a dar cosas malas a sus hijos. Siempre va a procurar dar de los buenos. Y nuestro Dios también es así con nosotros. Pero siguiendo, por ejemplo, en el Evangelio Lucas 20:14, Jesús menciona acerca de lo que David dijo de este salmo. En el verso 20, sí, 41, Lucas. Le preguntaron a Jesús y Jesús le dijeron, ¿de quién es el Hijo de Cristo? Acá hay una pregunta un poco difícil que también a Jesús le había preguntado primeramente antes, ¿qué decía, por ejemplo, y cómo es el mandamiento de Dios? Y Jesús le explicó, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y el segundo es amar a tu prójimo. Y después Jesús, como que una pregunta de ping-pong, le preguntó, ¿y usted de qué dice? ¿De quién es el Hijo de Dios? Entonces le dijo Jesús, entonces Él les dijo, ¿cómo dice que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo, el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. A lo que voy es que David reconoce claramente a Jesús como Señor, pero en ese tiempo Jesús estaba con nosotros y no lo reconocieron a Jesús. Y claramente fue a través del Espíritu de revelación del Espíritu. Así como tal cual cuando Jesús le había preguntado a sus discípulos, ¿y ustedes qué dicen que yo soy? Y algunos le dicen profeta y otros le dicen que es el Mesías. Pero ¿quién habla ahí? Pedro. Le dijo que eres el Hijo de Dios, Padre. No te reveló sangre ni carne. Claramente vemos que el Espíritu Santo de Dios es el que obra y va a ir obrando siempre en nuestra vida. Hoy en día nosotros no tenemos más a Jesús, tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y en aquellos tiempos ellos tenían a Jesús mismo, pero tampoco no lo reconocieron, no lo aceptaron. Entonces, hoy en día, lo que le quiero dejar un poco en énfasis, encaminando hacia el Padre, Jesús siempre y siempre va a preparar nuestra vida para que podamos tener esa reconciliación con Dios. Porque antes
todos somos pecadores y cuando todos estamos pecados estamos destituidos de la gloria y gracia de Dios. Pero Dios preparó este plan divino a través de nuestro Señor Jesús para que podamos tener esta reconciliación con Dios. Y hay un pasaje muy precioso que siempre, como dice el hermano Facu, me destartala todo. Efesios 2:1. Habla de que nosotros estamos siempre desviados, mal encarrilados, pero el amor de Dios siempre nos alcanza. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu de ahora que opera en los hijos desobedientes, entre los cuales también todos nosotros vivimos otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En aquel tiempo, nosotros andábamos en nuestro delito y pecado, pero llegó Jesús para que nos pueda reconciliar. Y vivíamos también en nuestra pecaminosidad mental. ¿Qué pasa cuando Jesús llega a nuestra vida? Jesús cuando llega a nuestra vida trae orden, trae dirección, trae todo renuevo, porque antes nosotros teníamos una vida desordenada. Hoy en día, cuando Jesús empieza a reinar en nuestra vida, tiene que traer sí o sí orden espiritual y orden físico. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Y muchas veces nosotros nos quejamos y decimos, ¿por qué no me salí? Sí, claro que. Porque hay cosas que tenemos que acomodar y ordenar delante de Dios. Y eso a través del amor de Jesús en nuestra vida. Y en el verso 16 deja más claro, por ejemplo, dice en el Efesios 1:2, y en medio de la cruz reconciliado con Dios, y ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz para vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca. El Señor Jesús vino a reconciliarlos. ¿Por cuál? ¿Por qué? ¿Por medio de qué? A través de la cruz. Y el domingo pasado habíamos tenido la Santa Cena a través de su sangre. Nos reconcilia con Él, porque nosotros antes no tenemos esa posibilidad de entrar libremente al trono de la gracia de Dios solo, pero con Cristo sí. Por eso David reconoció claramente que Jesús es amo y Señor de su vida, a pesar de que es rey. Dijo, siéntate mi Señor al lado de Dios Padre y empiece a gobernar y a señorear sobre mi vida. Y también nosotros hoy en día tenemos que reconocer eso, que Él tiene que ser siempre Señor y centro de nuestra vida delante de Dios Padre, porque Él es el que se coloca en la brecha a interceder por nosotros y tiene la potestad, porque dice, me es dado toda la potestad para gobernar, y todo lo principado y potestades tiene sujeta a los pies de Jesús. Y nos había hablado también del territorio, del gobierno, y mi pregunta es, ¿en qué territorio, en qué gobierno está? Y eso es lo que representa y claramente entiende el rey David, que el señorío de nuestro Señor Jesús es el terreno nuestro, y que en ese terreno siempre vamos a tener esa fidelidad y bondad de Dios. Y vaya que entendió el rey David eso, porque hay un salmo que, como dice a veces nuestro pastor, un salmo muy mío que le quiero compartir, el Salmo 27. Y usted la sabe y la conoce claramente, ese salmo, porque habla de la bondad de Dios. Dios es bueno, nunca va a dejar de ser malo, pero a veces sucede en nuestra vida esa consecuencia de nuestros actos, y ahí nos quejamos, nos confundimos y decimos tantas cosas. Por ejemplo, el rey David reconoce claramente quién es Dios y también cuán bueno es y cuán poderoso. En el verso 13 y 14 dice, hubiera yo desmayado si no creyese de que veré la bondad de Jehová acá en la tierra de los vivientes. Y deja algunas cosas que tenemos que hacer nosotros. Aguarda en Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí espera
a Jehová. Cuán precioso esta palabra, porque David, el rey, ha pasado muchas cosas, pero nunca ha desmayado, nunca ha dejado su esperanza, su confianza en un Dios Padre, y a la vez reconoció el señorío de Jesús en su vida. Pero declara para nosotros, para este tiempo, a pesar de que estamos en estos tiempos acá en la tierra de los vivientes, Dios tiene cosas buenas, cosas preparadas para usted y para nosotros. Usted no desmaye, levántase, procure y diga: me esforzaré por el Espíritu Santo de Dios. Esfuerza, aliéntese en mi corazón. Y la última, no se desmaye, porque Dios siempre llega justo a tiempo. Y esperaré a Jehová, porque Dios es bueno, es poderoso. Y le decía que este pasaje lo puede entender mucho mejor un papá. Yo no entiendo como un padre, yo entiendo como un hijo, porque ya he experimentado y atravesado cuántas cosas hermosas y buenas cosas acá en la tierra de los vivientes. Entonces, hermano, no nos quejemos contra Dios. Hermano, no nos murmuremos contra Dios, porque eso a Dios no le gusta. Cuando el pueblo de Dios salió de la tierra de la esclavitud de Egipto, apenas que pasó el mar, se empezó a quejar. Y esa generación no llegó a ver la tierra prometida. Entonces, lo que yo le quiero decir, con lo poco que entiendo y vengo caminando con el Señor, cuando a veces no sale o no está saliendo lo que usted espera o confía o queriendo que suceda, solamente calle y espera en Jehová. Así como dijo David. Sí, espera en Jehová, espera en Él, porque Él es Dios que nunca tarda de llegar. No sé cuál es lo que está esperando hoy que pueda llegar. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, que se pueda reconciliar de vuelta hoy con Dios, o usted mismo. Pero Dios siempre llega a tiempo. Y para terminar este pasaje, como le decía, un padre entiende mucho mejor esto. Y está en el Evangelio Mateo 7:11. Usted la conoce claramente, que nos enseña acerca del Padre. Que nosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial que está en la tierra? Entonces, esta es la palabra que el Señor ha colocado en mi corazón para poder compartir y ministrar un poco con ustedes, que Dios es tan bueno. Y Dios no puede ir en contra de su palabra. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Nada más que es justo. Y esa justicia divina, ahí yo un poco tengo miedo, porque Dios es justo y pesa cabal. La justicia divina, hermano, cuando llegue es bravo. ¿Por qué? Porque Dios empieza a destruir, a desarmar, a exterminar todo. ¿Y qué hace? Todo nuevo. Entonces, a nosotros nos toca jugar, solamente nos toca a veces por eso. Si está enojado, no, por ahí no está llegando, no está saliendo, solamente como dice el rey David, sí, espera en Jehová y quédate quieto, porque Él llega a tiempo. Y por último, le decía, y voy a comentar un testimonio, porque Dios es amor. Y yo creo que es bueno, porque de eso se trata. Y acá en nuestro altar produce milagros y milagros. Y Dios va a seguir haciendo milagros. Y no sé si usted se acuerda de mi cara, que estaba lleno de rosácea y rojo. Y a veces se agravaba un poco más, tenía todo pus. Hasta a veces no quería salir en los vivos los miércoles. Decía a los hermanos, no, hoy, o sea, esta semana no. Y fue un proceso de mi vida, y llevó un tiempo, más seguro, casi 2 años. Y en esos tiempos nosotros éramos la iglesia móvil con mi esposa. Y después un poco se abrió un poco más de flexibilidad para que podamos tener circulación. Y yo me acuerdo que los hermanos venían a pedir turno para hacer un pacto de oración. Y yo estaba ahí con el aceite y con el agua, como dice, como Josué. Y decía a mí, ¿por qué el Señor a mí no me sana? Pero era un proceso, y ese proceso es lo que tenía que pasar sí o sí. Y en una oportunidad me dijo mi esposa, ¿y por qué no le decía al pastor que ore por tu cara?
y un poco a veces orgulloso, egocéntrico. No, voy a esperar, el Señor me va a sanar. No. Y un día, un domingo, me acuerdo claramente, nos fuimos al buffet y volvimos. Y le dije a mi esposa, vamos, le voy a decir al pastor Parquero por mi cara. Y cuando el pastor se acercó y agarró la mano de mi esposa y puso por mi cara, y escuchen la oración del pastor, porque esto es secreto, nada más que comento ahora porque es un milagro. Dijo y agarró y puso la mano de mi esposa por mi cara y dijo, acá hay amor. Y la segunda parte, y lo que iba diciendo, el amor de Dios sana, restaura, limpia, restaura todo. Entonces, Dios no es malo, Dios es bueno, Dios es amor. No sé cómo está hoy tu vida, no sé cómo ha venido la casa de papá hoy, pero cuando termine la administración, cuando el pastor llame acá en el altar, corre a los brazos de papá, que él te está esperando con los brazos abiertos para que te mime y que te pueda sanar, limpiar, restaurar y tener esa comunión con él a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesús, porque él es el que está liberando tu batalla y mi batalla, pero que ya está ganada. Solamente acércate a los pies de papá y él tiene la potestad de lo que a veces te ha estado oprimiendo y afligiendo, pero ya eres libre. Somos libres por la sangre de Cristo que nos limpia y nos liberta de toda contaminación y pecaminosidad en nuestra vida. Amén, iglesia. Claro, claro, yo me había olvidado, no de que había sido sanado, sino del momento. ¿Cuántos fueron bendecidos, sanados? Algunos como los leprosos salen disparando, claro. Y bueno, que Dios los bendiga. Otros vuelven y agradecen y otros cuentan. Claro que el amor sana el alma, sana el espíritu. Y qué lindo testimonio y qué linda palabra nos trae el hermano Alcides, que quiero darle un cierre final, porque, y creo que es lo que vamos finalizando en este febrero de entendiendo territorio, reino, poder y reconciliación. Cuando hay reconciliación, nos explica esta palabra para que darte un resumen final y para que comprenda finalmente si es necesaria una reconciliación, como decía nuestro hermano Alcides, es porque hay un problema. ¿No es verdad? Él explicaba en el caso de una pareja, de un amigo, de una amiga, de la familia. Cuando hay un problema, ¿qué es necesario que haya? Una reconciliación. Alguien de alguna manera lo tiene que solucionar. Y vos y yo tenemos un problema. Decirle al que tenéis cerca, tenemos un problema. De paso, si lo tenés, lo sacás a la luz. Claro, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema que tenemos? Necesitamos ser reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que nos separa de Dios. ¿Qué es? El pecado. Y como bien te decía el hermano Alcides, Dios es bueno, es justo, pero es santo. Hoy lo cantábamos. Santo, santo es el Señor. Él es santo. Y como es santo, y vos y yo somos pecadores, no tenemos acceso al Padre. Yo no le tengo temor a Dios, yo le tengo terror. Por eso siempre te digo, yo me arreglo con Jesús o el Espíritu Santo. Pero ayer la paloma vino a casa, Flor. Entre todos los gatos que tengo me apareció una paloma, pero la de, ¿viste? La para el guiso. No, qué rico el guiso de paloma. Grandota. Estaba chapoteando ahí, porque estaba todo lleno de agua en mi casa, como la de usted, la mía, la iglesia, todo. Y la veo. Entonces,
Claro, dije, entre que está cara la carne y demás, pero después dije, capaz que la paloma del Espíritu Santo, no, vamos a dejarla, tomó agua y se fue. Claro, pero con Dios no es que tengo un miedo y demás, pero tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Mi pecado. Tu pecado te separa de Dios. Tenés un problema para acercarte a Dios. Por eso a mí, y lo digo siempre, no me gusta la gente que, Dios, yo tengo terror. Por eso hoy te decía, este intermediario que nos contaba el hermano Alcides es tan necesario. Si precisás una reconciliación es porque tenés un problema. Y acordate que tenemos ese problema diariamente, porque pecamos, voluntaria o involuntariamente, y nos ensuciamos y nos contaminamos. Y ese pecado nos sigue separando de Dios. Por eso es tan importante congregarse. Por eso es tan importante tomar la Santa Cena. Por eso es tan importante, como nos decía el hermano, venir, postrarte y decirle, Señor, perdóname. En el nombre de Jesús yo me acerco a ti. Por eso por la cruz tenés que pasar siempre, porque te reconcilia con Dios. La reconciliación es volver a hacerte amigo, cercano a Dios. Y como bien decía, siempre es necesario un intermediario. Y yo te quiero leer para terminar dos cosas, para que lo comprendas bien y lo entiendas. Una que está en la carta de los Romanos, capítulo 5, lo vas a entender perfectamente porque Pablo lo explica claro. Capítulo 5, verso 10, dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesús, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Te lo leo, te lo explico de nuevo, así entendés la reconciliación. Siendo enemigos, cuando no tenés a Jesús en tu corazón, no a Dios, a Jesús en tu corazón, ahí tenés que entender bien, entonces ahora Jesús, Dios y el Espíritu Santo. Siempre corrijo, incluso cuando enseño a la gente que habla de Dios como Jesús, de Jesús como el Espíritu. No, tienen un papel, un rol diferente. Justamente el rol de Jesús es ser intermediario, aboga por nosotros, es abogado. Sin Jesús no tendríamos acceso a Dios. Fíjate que en todo el Antiguo Testamento, para acercarse a Dios, ¿cómo había que hacer? Un sacrificio, un animal sin mancha, puro, para que una vez por año el pueblo se pudiera reconciliar con Dios. Ahora hoy, dice, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, no por vos o por mí. Ese es el tema. Y quiero que te quede claro hoy. Pensamos o muchas veces pretendemos o creemos que porque nos portamos bien, porque somos buenos cristianos o porque vamos a hacer tal o cual cosa, Dios nos vuelve a recibir. No, pero ahora Seba anda mejor, es más buenito, déjalo pasar. No hay justo, no hay ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay nada que podamos hacer y llevar delante de Dios para que Él nos acepte reconciliarnos. Por eso tuvo que crear este plan maravilloso que David ya profetizaba. Alguien se iba a sentar a la diestra de Dios con las marcas en sus manos, que iba a pagar el precio por vos y por mí, para que podamos reamigarnos, reconciliarnos, porque si no somos enemigos de Dios, es lo que venía predicando, ¿te acordás? Suene como suene, si no estás del lado de Dios, estás del lado contrario, sos enemigo. La única forma de volver a Dios es a través de Jesús. No hay otro intermediario, dice la palabra. Hoy están beatificando a la primera santa argentina, Mamá Antuna. ¿Sí? Una pobre mujer, hermosa, divina, pero no hay santos. No hay, ni María puede intermediar. No, pero
pedirle que no, nació en pecado, sin pecado concebida. Claro que sí, y siguió dándole al pecado durante toda su vida, claro. Era una mujer maravillosa, tremenda, ejemplo para las mujeres de hoy. Tiene que serlo, del privilegio, bendita entre todas las mujeres, pero pecadora. No hay otro intermediario, no hay otro camino al Padre, como decía Alcides, que no sea Jesús. No te olvides de eso. Cuando vayas a Dios, no vayas con tu fuerza, no vayas con tu reclamo, no, anda con Jesús. Él es el intermediario, Él es el que te reconcilia con Dios. Y acá te lo explico mejor. Te lo leo yo rápido, si querés no lo buscás. Colosenses capítulo 1, verso 15. Colosenses capítulo 1, verso 15. Recordá este principio que te enseño hoy, que si necesitas una reconciliación es porque tenés un problema. No permitas nunca que el orgullo te diga, yo pastor, no tengo ningún problema, ¿no? Ayer lo hablaba no sé si ayer, hoy ya, le conté mis madrugadas de verano, ¿no? Con el niño Tiago. Bueno, ayer le explicaba eso, le digo, hijo, nos levantamos con pecado. El tema es que tenés que acostarte sin pecado. Porque ya te levantás, pisaste y ya estás pecando. Ya te estás ensuciando y ni te digo al mediodía, a la tarde. Entonces necesitamos a Jesús. Decí conmigo, necesito a Jesús. Claro. Porque nuestro orgullo, la estrategia satánica es que no necesitas la reconciliación. Está todo bien. ¿Te acordás cómo le dijo a Eva? No pasa nada. Está todo bien. ¿Te acordás lo que le dijo a Jesús? No mueras en la cruz. Y hasta Jesús en su debilidad dijo, ¿será que puedes pasar de mí esta copa? Se caía todo el plan. Porque se caía la reconciliación, nunca íbamos a tener acceso al amor de Dios. Pero no porque Dios es malo. Dios es bueno, pero es santo. ¿Se entiende? Es bueno, pero es justo. No tengo idea cómo lo hace. No me pregunte porque lo trato de entender y ya te dije que lo prefiero disfrutar. Ya no lo quiero entender a Dios, lo quiero disfrutar. Porque es santo. Porque es justo. Y por eso envió a Jesús. Y el apóstol Pablo lo explica en Colosenses 1:15, lo leemos rápido. Él es la imagen, habla de Jesús, del Dios invisible, del primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las de la tierra, visibles, invisibles, que te estuve hablando de las dimensiones, ¿te acordás? Del mundo espiritual, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Otro día te lo explico un poco mejor y un poco más claro. Verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase la plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Esa es la reconciliación. Tomó a Jesús, como dice acá, unió la tierra con el cielo, Dios con nosotros, por medio de la sangre, era necesario que hubiera sangre, y a través de su muerte en la cruz, vos hoy podés orar. El pueblo antes no podía orar, no podía decir, Señor, no podía, necesitaba el sacerdote. Vos podés venir al altar, vos podés orar en casa. Vos podés estar en paz de que estás reconciliado con Dios al día. Y si no, hoy, ponete al día con el Señor y reconciliate. Volvé a hacerte amigo de Dios. ¿Cómo? ¿Haciendo cosas buenas? No. No. A través de Jesús. Que después, fruto, sí, de eso vas a hacer cosas buenas, vas a producir lo bueno. Y ustedes también, dice verso 21,
eran en otro tiempo extraños y enemigos. Otra vez te muestra lo mismo en tu mente, haciendo malas obras. Ahora te he reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarte santo y sin mancha delante, irreprensible delante de él. Y si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe, sin moverte de la esperanza del evangelio, del cual oíste, el cual se predica en toda creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy ministro. Cuando te reconcilias con Dios, podés creer. Cuando te reconcilias con Dios, tenés acceso a Él. Libertad para peticionar, para reclamar lo que te pertenece. Pero hay un problema y algo que te separa de Dios. Es tu pecado, es mi pecado. Es nuestra maldad. Por eso, muchas veces vos decís, oro, y no pasa nada. No llegan. No pasan del techo tus oraciones porque tenés que hacerlo. ¿Por qué es tan importante, te digo siempre, orar en el nombre de Jesús? Cuando veía esta mañana y anoche a toda esa gente diciendo un acto de fe de este santo, de este otro santo, de aquel, no llega. Dios tiene misericordia, sí. Pero querés cosas poderosas en Dios, es a través de Jesús. Tenés que reconciliarte. El camino al Padre de Jesús. Y termino, antes de venir al altar, también con Pablo, porque es el que mejor explica la reconciliación. Y termino en la segunda carta de Corintios, segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 16. Segunda Corintios 5, 16. Este lo conoces. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocimos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Sigo, pero acordate de ese principio. Cuando te reconciliás con Dios, ¿viste cuando te reconciliás con un amigo, con una amiga, con tu pareja, con tu hijo? ¿Viste que, bueno, listo, dame un abrazo? O devuélveme la plata. Claro. O, bueno, voy a comer, Bueno, comamos algo. ¿Viste como que se sacás una carga de encima, como que todo ya pasa? Como que las cosas viejas pasaron. Es la verdadera reconciliación. La falsa reconciliación es el que, sí, está bien, sí, bueno. Pero mirá que, y ahí te empieza otra vez ese no se reconcilió. Ahí trabajá porque ahí no hubo reconciliación. Cuando hay reconciliación, las cosas viejas pasaron. Y acordate, eso para que siempre lo sepas como hijo de Dios, que Satanás se va a ocupar de que vos pienses que no estás reconciliado, que las cosas viejas no pasaron. Por eso a mí no me gusta andar tanto en el pasado. Me parece que una vez y para siempre. ¿Pediste perdón? ¿Terminó? ¿Las cosas viejas pasaron o no pasaron? Si pasaron, no las traigas otra vez. Porque Satanás trabaja en el pasado. Satanás trabaja en esa reconciliación que no fue. Mentira, sí que fue. Se pagó un precio en la cruz para que vos puedas tener acceso al Padre y te sientas libre de toda culpa, de todo peso y de todo pasado, totalmente reconciliado con Dios, verdaderamente en paz, para volver a reír, para volver a amar, para volver a soñar, a proyectar, sin culpa, sin pasado, sin ataduras. Eso es una reconciliación, porque eras enemigo y volvés a ser amigo. Tenés libertad. Y termina diciendo, después que dice son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios. Por la duda, otra vez, como te decía hoy, para que no se te ocurra creerte un mesiánico, bueno, ya tenemos bastante locos sueltos, dice, por las dudas, todo esto viene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Se entiende? Clarito. No por vos, no por mí,
No es nada que puedas hacer lo que te acerca a Dios. Es Jesús, es Cristo. La gente intenta con fuerza ir caminando hasta un lugar, tener que entregar tal cosa, y siempre lo digo yo. Va a morir pobre así, pastor, me dice. Dios no necesita. Cuanto más das, ¿cuánto dan ahora? Entonces Dios te va a... No es verdad. Dios no te bendice porque des más. Dios bendice por tu corazón. Si querés dar, hacelo. Amén. Es mucho más lindo dar que recibir. Pero no hay nada que podamos darle a Dios o entregarle a Dios para reconciliarnos con Él. Necesitamos a Cristo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Mirá vos. Él agarra y hace el juicio justo. Por eso Alcides te contaba que es justo y es bueno. Y solo Él lo puede hacer. ¿Qué dice? La hermana Laura es pecadora, que allá fue terrible cuando llegó. Es mala. Y entonces, ¿qué dice Dios? Sí, re mala. ¿Y qué dicen los hijos? No es tanto, bueno, pero algunas cosas. Las nueras dicen, no. La madre dice, mi hija, jamás. Y entonces entra Jesús y dice, tiene sus cosas, pero yo morí por ella. La amo, la bendigo y acá la presento limpita delante de Dios. Amén, dan un aplauso al Señor. Eso hace con vos. Eso hace conmigo. Eso hace con cada uno, no importa tu pecado, no importa, porque dice, no lo tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque lo coloco todo sobre Jesús. No permitas que Satanás te amargue la cabeza, el peso con el pecado. Vas a vivir toda tu vida lleno de cargas y no te vas a poder reconciliar con Dios. Hay gente que vive agarrada en el pasado toda la vida en la iglesia, en un pecado, que no puede amar, que no puede tener paz, que no puede creer. ¿Por qué? Porque no se perdona. No te lo vas a perdonar nunca, porque es imperdonable tal vez. No vas a poder vencerlo porque es invencible. No vas a poder dejarlo porque es un asco lo que hiciste, es terrible. Pero Dios no lo toma en cuenta. ¿Cómo? Porque lo coloca sobre Jesús. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, y quería terminar con esto, para que entiendas cuál es el propósito de la reconciliación, porque si no nos quedamos todos reconciliados y listo. Así que, dice Pablo cuando termina, verso 20, somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué tal? Señores y señoras embajadoras, ¿sí? Al que tenés al lado, decirle, ¿sos embajador? ¿Cuánto cobro? Dice Lauti. Claro, Ailén ya le preguntó, ¿cuánto cobra un embajador? Flor también, Tiago, ¿por qué le decís que no? Claro, somos embajadores y embajadoras de Cristo y tenemos una tarea. Somos embajadores en el nombre de Cristo y como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. ¿Cuál es tu tarea como embajador una vez que estás reconciliado con Dios? Reconciliar a otros. Seres intermediarios. La Biblia lo llama el ministerio de la reconciliación. Los pastores tenemos ese ministerio. Tenemos que hablar con la ovejita A y la ovejita B que es, yo no voy a ir. Entonces el pastor acerca un poquito a la ovejita A y a la ovejita B, que ella venga primero. Bueno, y va el pastor, agarra a uno, agarra al otro. Y como se sanó el hermano Alcides, agarra la mano de uno y dice, acá tiene que haber amor, y eso sana. Sana el corazón, sana el alma. Practica el ministerio de la reconciliación. Somos pacificadores, ¿no es verdad? Hacelo con tu familia. Tenés un tema, un problema con un hermano, con una hermana, reconciliate. Si Dios lo hizo con vos, hermano, ¿ya no lo vas a hacer vos? Ayer le contaba a Tiagui,
Viste que nuestras charlas después bendicen, ¿viste? Yo no conozco el odio. En mis 21 años, hasta ahora, nunca odié. Mira que me esforcé. No. Y agradezco al Señor que siempre fui un buscador de la paz. Perdés un montón de veces. Pero ganás que no quede nada en tu corazón. Siempre me dediqué a reconciliar personas, situaciones, pastores, iglesias, ovejas, cabras, todo tipo de animalitos. ¿Sabes qué lindo ministerio que es? ¿Y sabes cuál es el secreto? Primero, que vos estés en paz. Porque vos no podés dar nada que no tengas, que vos estés reconciliado con Dios. Cuando vos estás reconciliado con Dios al día, entonces podés pacificar a otros. Porque esa reconciliación que vos tenés, como estás en paz y seguro, la llevas a otros. Nos ponemos de pie, nos transformamos esta mañana en reconciliadores, reconciliados. ¿Te sale el trabalengua? Reconciliadores, reconciliados. O sea que lo primero que vas a hacer cuando vengas al altar del Señor ahora, ya que estás en la iglesia, pasá por acá, como te dijo Alcides, y decirle al Señor, Señor, perdóname. Mis pecados, mis patas metidas en el barro, mis promesas que no cumplo, pero en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti esta mañana, porque quiero estar cerquita de ti. Y vengo en el nombre de Jesús. A través de esa cruz, Señor, yo tengo libre entrada para reconciliarme contigo. Y una vez que te reconcilies con Dios, por eso voy a hacer 2 oraciones esta mañana. La primera, que vos puedas reconciliarte con Dios, porque si no, no vas a poder reconciliar a nadie. Y segundo, te voy a nombrar, te voy a ungir embajador y embajadora de Cristo, para que vayas por el barrio, por la familia, por las naciones, reconciliando a la gente con Dios. ¿Qué te parece? Ser un reconciliador. Que te vean como la persona. ¿Sabes? Las veces me dice, pastor, esto lo puede solucionar usted. Bueno, vamos a ver. A ver vos que sos una persona de paz. Bueno, así te tienen que llamar. El de las buenas nuevas, el pacificador, el reconciliador. Pero eso solo lo puede hacer una persona que está en paz. No sin problemas, que está en paz, que tiene fe, que tiene libre acceso a través de Jesús al Padre. Transformarte en un reconciliador, reconciliado. Y venir al altar del Señor esta mañana. Quiero orar por tu vida. Primero, no ores por nadie, orá por vos. Y decirle, Jesús, no Dios, Jesús, llévame al Padre, santificame, reconciliame con Él. Limpia mi corazón, limpia mis pecados, limpia mi mente, limpia mi carne, para poder estar al día en paz contigo. Quiero salir de esta iglesia santificado, en paz y listo para reconciliar a otros contigo, en el nombre de Jesús.